proyectos de la familia Dávila La Plata. Lo declararon no elegible, que es como se llama en el argot, porque la cosa funciona así. El IICA proclama elegibles y el ministerio los elige. O sea que la última palabra la tiene el ministerio y es discrecional hacerlo. Y no puede decir el ministerio que no se dio cuenta de los apellidos repetidos, ni de las propiedades repetidas. Porque alguien le reclamaba, el doctor Uribe le insinuaba en el sainete aquel del acto de campaña del ministro Arias, fue que ustedes no se dieron cuenta de los apellidos repetidos, no se dio cuenta el ministerio, viceministro, de los apellidos repetidos. La explicación que dio ese día el doctor Caro, el director del IICA, fue que sí se dieron cuenta, pero que en la convocatoria no se podía hacer nada porque la cosa era por proyectos. Bueno, hubo dos, Campo Grande 1 y Campo Grande 3, que no cumplieron los requisitos. Y el comité de expertos del IICA los declaró no elegibles. O sea, listos, no entran, perdieron, se salen de este asunto. Dice la norma que si como resultado de este estudio, o sea, el de la comisión de expertos, se determina que el proyecto es inviable en uno o más de sus componentes, el mismo será rechazado y se le comunicará sobre tal hecho al proponente. O sea, se acabó el cuento, falló. Bueno, ya estos lo rechazaron pues por 7 razones diferentes de peso. El caudal seleccionado para el módulo de riego es muy alto, para una tubería de 8 pulgadas, además se equivocan en todo. El motor seleccionado para la bomba, porque son los distritos de riego, tampoco es el motor que corresponde. No se tiene claridad con respecto al suministro de energía. Se presentan especificaciones técnicas de un tipo de suministro y en el presupuesto se hace referencia a otro suministro. No hay claridad sobre la concesión de aguas. ¿Qué tal? Un proyecto de riego que no tiene claridad sobre la concesión de aguas. No se anexan soportes jurídicos del arrendador del predio. ¿Qué tal está? En el presupuesto presentado se relacionan más aspersores de los que define el diseño. Más aspersores pide que los que define el diseño. Entonces se lo negaron. Negado. Y ahí debería terminar el asunto. Y oh sorpresa, en la lista de elegibles aparecieron los dos proyectos, Campo Grande 1 y Campo Grande 3, y les dieron a 435 millones al uno y 445 millones al otro, o sea, cerca de 1.000 millones de pesos. Espero que las autoridades de control estén observando lo que están diciendo y investiguen esto con todo detenimiento. Le pedimos explicaciones al ministerio desde el jueves de la semana pasada, le estamos diciendo, bueno, digan cualquier cosa. ¿Cómo resucitaron ese muerto? O esos 2 muertos. No, hay un tercero, otra empresa que también resucitaron. Inagro se llama. ¿Cómo lo resucitaron? Que se reunieron en el comité de administración, donde tiene silla el doctor Juan Camilo Salazar, viceministro de Agricultura, Rodolfo Campos Soto, Javier, que es el gerente del INCODER, Javier Romero Mercado, que es el director de Desarrollo Rural, y el doctor Andrés Caro, que es el mister, que es el jefe del IICA, y simplemente metieron a los 2 que no eran en el listado de los que sí eran, lo publicaron en la prensa y les dieron la plata y se acabó el cuento. Y esta es la hora en que no hemos recibido explicación satisfactoria. En algún momento nos dijeron que fue que los expertos del IICA cambiaron las reglas. Pues cambiaron, o sea, decidieron de otra manera. Si lo hicieron, violaron la ley, los expertos, porque la ley no les permite hacer eso. Pero además llevamos casi una semana pidiéndole al ministerio que nos mande el acta de la reunión de los expertos para ver cuáles fueron los expertos que violaron la ley diciendo que se resucitaba ese proyecto. Supongo que irá a decir ahora el ministro que fue que le hicieron algunos cambiecitos al proyecto. Pero miren la prueba reina que tenemos aquí para probar que no le hicieron cambiecitos al proyecto. No le hicieron cambiecitos al proyecto, no se los podían hacer. Pero además no se los hicieron y la prueba es muy simple. En la propuesta de ellos, el valor total era de 551, me estoy refiriendo particularmente al caso de Dávila Hijo, de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, porque nos faltan papeles para acabar de constatar los otros casos. Le dieron o le aprobaron, o es lo que vale el proyecto, 551 millones de pesos, fue lo que él planteó inicialmente, aquí tengo todos los papeles. 551.436.281, el que hundieron, el no elegible. ¿Y saben cuánto vale el proyecto, el sí elegible? Exactamente la misma suma.
551.436.281. No lo podían modificar, pero si lo modificaron, qué curiosidad, la suma de los dos les dio exactamente lo mismo, hasta con el último pesito de los 281. La acusación que yo hago aquí es que de una manera dolosa, ilegal, violando la ley, convirtieron elegibles 2 o 1 o 3 proyectos que eran inelegibles. Y esto es un hecho de extrema gravedad, señor presidente. No hay mecanismo que permita resucitar proyectos. Hay un mecanismo que está en las reglas, que es para aplicar antes de la definitoria del no elegible, y es que pueden adjuntarse algún papel que falte, pero antes de la declaratoria de no elegible, ministro. Espero que no vaya a decir que sí es posible cambiarlo, porque se empiezan a meter en honduras legales. Pero además, vamos a suponer que no es ilegal, solo en gracia de discusión, porque la ilegalidad es manifiesta, pero supongamos que no es ilegal. Ustedes tienen discrecionalidad para definir. ¿No se dieron cuenta que eran 2 proyectos más de los Dávila? ¿No se dieron cuenta que se estaba concentrando la plata? Que después salió el ministro a decir que es que eran unos zampones esos empresarios que le habían hecho conejo al ministerio. Y tienen la desfachatez de presentar ahorita que es que un proyectico de ley para impedir que esas cosas sucedan. No, si es que lo calcularon para que sucedieran. No nos confundan más a la opinión, que sabemos exactamente qué es lo que está pasando aquí. Hay una lógica plutocrática y corrupta, es lo que estoy mencionando en este caso. Concluyamos, señor presidente. Yo entiendo que ya el doctor Uribe sacó el látigo burocrático y dio orden de respaldar al doctor Fernández pase lo que pase. Y hay de aquel que se atreva a discutirle al Mesías, pagará en contratos y en burocracia su osadía. Pero yo sí les pido con todo cariño y cordialidad que reflexionen. Aquí estamos hablando de cosas graves, muy graves. Y que asumir una actitud de alcahuetería, de combo, de banda, de compadrazgo, de proteger al amigo o al amigote, no es una lógica sensata. Y particularmente se lo digo al Partido Conservador. Demasiados escándalos de este tipo por cuenta del Partido Conservador. El partido que se proclama que es que el amigo de los campesinos de Colombia, a quienes les están dando este tratamiento. Pero como probablemente a mí no me crean porque soy del polo, les voy a leer la opinión que tiene sobre esto Monseñor Jaime Prieto, el obispo de Cúcuta, uno de esos obispos que enaltece su magisterio. Envió una circular a la opinión pública, ofendido el monseñor, y en la circular cuenta cómo él anda haciendo bazares y vendiendo empanadas, él en persona, para conseguirse unos 100 milloncitos de pesos para respaldar a unos agricultores que se mueren de hambre en el departamento de Norte de Santander, cuando se tropieza con Agroingreso Seguro y saca esta circular, cuyo título es esto: Agroingreso Seguro, cínico y descarado, dice monseñor senador Núñez Lapeira. Agroingreso Seguro, cínico y descarado, dice un monseñor. Un momentico, ya el senador, vamos a darle otros minutos para que concluya su... Y agrega, monseñor, se destapó esa olla podrida de Agroingreso Seguro. Lo más triste de todo es el cinismo con que se trata de justificar el visible atraco a los fondos del Estado y por lo tanto al mismo pueblo colombiano. Está ofendido, monseñor, y tiene derecho a estarlo, como tantos colombianos están ofendidos. Y agrega, cuando se inició el escándalo, uno de los grandes implicados decía, pero si todo está a la vista. Uno de los grandes implicados decía, pero si todo está a la vista. Y agrega, monseñor, pues claro que todo está a la vista. Su cinismo los exime de justificarse por ignorancia. Su cinismo los exime de justificarse por ignorancia. Aquí el elefante se les convirtió en animal prehistórico descomunal, un mamut
agrega el prelado de esos que